Aquella noche llovía como si Madrid quisiera ahogarse. El agua caía en cortinas gruesas sobre la Gran Vía y convertía las aceras en ríos diminutos. Y en medio de esa tormenta, arrodillada junto al ventanal de uno de los bares más exclusivos del barrio de Salamanca, había una chica de 19 años con el pelo empapado, un blazer escolar gris y una caja de cartón entre las manos. Dentro de la caja, temblando igual que ella, había un gato pequeño de color naranja y blanco. Al otro lado del cristal, sentado en un sillón de cuero con una copa de vino, Marcos Elizondo Herrera, el empresario más poderoso de España, la observaba sin parpadear. Lo que sucedió en los siguientes 60 segundos cambió la vida de ambos para siempre, porque aquella chica no era lo que parecía. Y Marcos estaba a punto de descubrir que la persona a la que todos habían descartado era exactamente la que él llevaba toda su vida buscando. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Valentina Reyes Soto no planeó terminar en la calle aquella noche de noviembre. Nadie planea esas cosas. Se planean exámenes, cenas, vacaciones. No se planea el momento en que tu propia madre te mira a los ojos y te dice que ya no eres bienvenida en su casa. Todo empezó 6 horas antes, en el apartamento de Vallecas donde había crecido. Un piso de 60 metros cuadrados en un cuarto sin ascensor, con las persianas rotas, el grifo de la cocina goteando desde que tenía memoria, y un balcón diminuto donde su madre fumaba cigarrillos baratos. Su madre, Gloria, había sido guapa alguna vez. Las fotos lo demostraban, pero la vida le había pasado por encima con la precisión de un camión que no frena, y lo que quedaba era una mujer de 43 años, con la piel gastada por el tabaco, y los ojos siempre entrecerrados por la desconfianza. Se había casado a los 21 con Ramón, un electricista que se fue una mañana y nunca volvió. Valentina tenía 4 años. Gloria nunca lo perdonó, pero en lugar de dirigir su rabia contra Ramón, que ya no estaba, la dirigió contra la persona que más se le parecía, su hija. Valentina era la viva imagen de su padre. Mismos ojos oscuros, mismo pelo negro, misma mandíbula suave. Cada vez que Gloria la miraba, veía al hombre que la había abandonado. Hacía un año que Gloria tenía novio nuevo, Roberto. Vendía coches usados en Getafe, tenía las manos grandes y la costumbre de beber cerveza hasta que sus opiniones se convertían en sentencias. Roberto no quería a Valentina en la casa. Decía que una chica de 19 debería ganarse la vida, que ocupaba espacio, que la nevera se vaciaba demasiado rápido. Lo decía delante de ella, como si fuera un mueble que estorbaba. Aquella tarde, cuando Valentina volvió del instituto donde cursaba su último año de bachillerato, encontró sus cosas en 2 bolsas de basura junto a la puerta. La ropa, los cuadernos, los libros de texto, un par de zapatos y una foto enmarcada de ella con su padre que guardaba en la mesita de noche. Gloria estaba en la cocina con Roberto. No salió a darle explicaciones. Roberto lo hizo por ella. Le dijo que ya era hora, que su madre necesitaba su espacio, que en la vida hay que aprender a valerse por uno mismo. Valentina miró las bolsas. Escuchó la risa de Roberto al otro lado de la puerta, mezclada con el ruido del televisor, y sintió algo más frío que el dolor, más limpio, más definitivo, la certeza de que nunca volvería a cruzar aquella puerta. Recogió las bolsas y bajó las 4 plantas a pie. Salió a la calle y empezó a caminar sin dirección, con las bolsas golpeándole las piernas y los ojos secos porque se había prometido, hacía mucho tiempo, que no iba a llorar por personas que no lloraban por ella. Caminó de Vallecas a Atocha, de Atocha a Sol, de Sol hacia el norte. El cielo se oscureció. A las 7 empezó a llover. A las 8, la lluvia se convirtió en tormenta. Buscó refugio bajo el toldo de una farmacia en la calle Serrano, y allí, entre las bolsas empapadas que contenían todo lo que poseía en el mundo, escuchó un maullido, débil, agudo, desesperado. Detrás de un contenedor encontró una caja de cartón deshecha por la lluvia y dentro un gatito naranja con manchas blancas que temblaba con violencia. Alguien lo había abandonado allí, como a ella.
Valentina lo metió dentro de su blazer contra su pecho y sintió el corazón diminuto latiendo contra el suyo. Decidió que aquel gato iba a sobrevivir y que si podía salvar algo tan pequeño en una noche como aquella, tal vez ella también podía salvarse. Caminó hasta el barrio de Salamanca y se detuvo frente al ventanal de un bar llamado El Refugio, un lugar caro, sillones de cuero, estanterías de whisky, iluminación dorada. Se arrodilló junto al cristal porque el toldo era más ancho, sacó al gato y lo tapó con la única prenda seca que tenía, una bufanda gris que había pertenecido a su padre. Y al otro lado del cristal, un hombre la miró. Marcos Elizondo Herrera tenía 41 años, un patrimonio de 600 millones de euros y una soledad tan profunda que a veces le parecía un órgano más, algo que latía junto al corazón. Era el fundador de Grupo Elizondo, un conglomerado que había levantado desde un pequeño despacho en Chamberí con un socio que lo traicionó y un préstamo que le quitó el sueño 3 años. Ahora tenía 400 empleados y oficinas en 5 países. Llevaba 4 años divorciado de Cristina, una abogada con la que se casó porque parecía lógico y se divorció porque la lógica no sostiene un matrimonio. No tuvieron hijos, y a los 41 se preguntaba si esa fue la decisión más cobarde de su vida. Iba al refugio todos los jueves, mismo sillón, misma copa, mirando la calle como si esperara que algo pasara. Nunca pasaba nada. Hasta aquella noche, la vio como silueta borrosa tras el cristal empañado, una chica arrodillada con un blazer escolar y una caja de cartón, y vio algo en la forma en que protegía a aquel animal que le provocó una contracción en el pecho. No fue compasión, fue reconocimiento. Reconoció en ella lo que él mismo había sido 20 años antes, cuando dormía en el despacho de Chamberí y comía bocadillos de lata. Salió a la lluvia. Valentina se tensó como un animal acorralado. Marcos se detuvo a 2 metros, empapándose el traje de 1.500 euros, y le preguntó una sola cosa: si el gato había comido. Valentina parpadeó. Negó con la cabeza. Marcos entró al bar y salió con un plato de nata. Se agachó junto a ella y observó al gatito meter la cara en la nata con la torpeza de los cachorros. Entonces Valentina le dijo que el gato se llamaba Jueves, porque lo había encontrado un jueves, y porque los jueves iban a ser el día en que todo cambió. Marcos la miró, y por primera vez en 4 años sonrió. Marcos hizo algo que su abogado habría calificado de imprudente. Llevó a Valentina y a Jueves a su casa, una mansión en La Moraleja de 600 metros cuadrados con jardín, piscina, 6 dormitorios y un garaje con 3 coches que apenas usaba. Valentina entró mojada, sucia, cargando una caja con un gato y 2 bolsas de basura, y se quedó en el vestíbulo sin moverse, como si al dar un paso fuera a despertar de un sueño. Marcos le mostró un dormitorio, le dejó toallas, ropa limpia de Cristina, que seguía en los armarios y cuencos con agua y atún para Jueves. Valentina se duchó con agua caliente por primera vez, sin preocuparse de que se acabara. Se metió en la cama con Jueves contra su cuello y lloró como no había llorado en años, porque por fin se sentía lo suficientemente segura como para derrumbarse. A la mañana siguiente, Marcos la encontró en la cocina a las 6:30. Había limpiado todo: platos lavados, suelo brillante, encimera impecable. Jueves dormía sobre la bufanda gris. Valentina estaba sentada con las manos juntas y la expresión de alguien que espera un veredicto. Marcos se sirvió un café, se sentó frente a ella y durante varios minutos no habló. La observó con la misma atención con la que estudiaba balances y contratos, buscando la verdad detrás de los números. Vio ojeras profundas, manos ásperas de trabajo, uñas cortas y limpias y una postura que combinaba dignidad y miedo a partes iguales. Le preguntó su nombre completo, de dónde venía, por qué estaba en la calle. Valentina respondió a todo con frases cortas y precisas, sin adornos, sin victimismo, sin pedir compasión. Le contó lo de su madre, Roberto, las bolsas de basura, que estudiaba su último año de bachillerato y soñaba con estudiar veterinaria porque los animales eran los únicos seres que nunca la habían decepcionado.
Marcos le dijo algo que ella no esperaba. Le dijo que no era un hombre bueno, que no hacía aquello por generosidad ni por bondad. Que la noche anterior, cuando la vio a través del cristal protegiendo a un gato abandonado con la única prenda seca que tenía, vio algo que llevaba años sin ver en nadie: la capacidad de cuidar de otro cuando uno mismo se está cayendo a pedazos, y que eso era algo que él había perdido hacía mucho tiempo y que necesitaba recordar. Le ofreció un trato. Podía quedarse en la casa mientras terminaba el bachillerato. A cambio, se ocuparía de algunas tareas domésticas, no como sirvienta, sino como alguien que contribuye al lugar donde vive. Marcos pagaría la matrícula universitaria si mantenía las notas. Y si en algún momento se sentía incómoda o la situación le resultaba inapropiada, podía irse libremente y él la ayudaría a encontrar otro alojamiento. Valentina miró a Jueves dormido sobre la bufanda de su padre y asintió. Lo que ninguno sabía era que aquella decisión iba a desatar algo que ningún contrato podía controlar. Los primeros 3 meses fueron un ejercicio de equilibrio sobre un alambre invisible. Valentina iba al instituto cada mañana, desde La Moraleja hasta Vallecas en metro, porque se negó a cambiarse de centro. Decía que no iba a darle a su madre ni a Roberto la satisfacción de saber que la habían desplazado de su propio barrio. Volvía por las tardes, estudiaba en la biblioteca de Marcos, cenaba en la cocina y se retiraba a su habitación con Jueves. Poco a poco coincidieron. Primero las cenas. Valentina cocinaba porque le gustaba y porque en Vallecas había aprendido a hacer mucho con poco. Marcos descubrió que su tortilla de patatas era mejor que cualquier restaurante con estrella Michelin. Luego, las conversaciones. Ella hablaba de biología animal, de los exámenes. Él hablaba de sus comienzos, del despacho en Chamberí, de los años sin comer, de cómo el éxito le dio todo excepto una razón para volver a casa. Eran 2 soledades que habían encajado por accidente. Pero el mundo exterior solo entendía apariencias. Un empresario de 41 viviendo con una chica de 19 era un banquete para los rumores. Elena Montero, directora de comunicación del grupo, le dio la alerta. Fotos de un paparazzi, un artículo en preparación. Le recomendó sacar a Valentina de la casa y emitir un comunicado. Marcos le dijo que no iba a sacar a nadie de ningún sitio. El artículo se publicó. Las redes hicieron el resto. Comentarios crueles, insinuaciones formuladas desde el anonimato. Valentina lo vio en el teléfono de una compañera que se lo enseñó con falsa preocupación. Aquella noche hizo su maleta. Metió su ropa, libros y a Jueves en la caja reforzada con cinta y bajó al vestíbulo. Marcos la encontró a las 11 de la noche, junto a la puerta con las bolsas de basura que nunca había tirado. Le preguntó a dónde iba. Valentina dijo que no quería causarle problemas. Se dirigió a la puerta. Marcos no la detuvo con palabras. Se sentó en el suelo del vestíbulo, apoyó la espalda contra el mármol y se quedó mirándola. Le dijo que la gente que abandona cuando las cosas se ponen difíciles ya le había roto bastantes cosas en la vida y que estaba cansado de que eso siguiera pasando. Valentina soltó las bolsas. Se sentó en el suelo frente a él, con Jueves en el regazo. Se quedaron allí en silencio, con el gato ronroneando entre los dos, hasta que la medianoche los encontró dormidos. El escándalo duró 2 semanas. 3 miembros del Consejo de Grupo Elizondo pidieron reunión. Le dijeron que la situación era insostenible, que los inversores estaban nerviosos. Alberto Rivas, un hombre de 65 años con corazón de calculadora, le sugirió que eligiera entre su reputación y su capricho. Marcos le dijo que Valentina no era un capricho, que era la persona más trabajadora y digna que había conocido en años, y que si el consejo tenía un problema, podía poner su dimisión sobre la mesa antes de abandonar a la única persona que se había sentado en su cocina a las 6:30 de la mañana a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Valentina terminó el bachillerato con las mejores notas de su promoción. Selectividad con un 9,4. Admitida en veterinaria en la Complutense. El día de la carta, Marcos la encontró en el jardín con Jueves y lágrimas silenciosas. No eran de tristeza. Eran de alguien que durante 19 años escuchó que no servía para nada.
y de pronto tenía en las manos la prueba de que todo eso era mentira. Marcos se sentó a su lado en el césped, sin abrazarla. Solo estuvo allí, mientras Jueves perseguía una mariposa con la torpeza de los gatos jóvenes que creen que pueden atrapar todo. Entonces Valentina le contó algo que nunca había contado, que su padre no se fue a comprar tornillos, que Gloria le dio un ultimátum entre ella y el alcohol y Ramón eligió el alcohol, que la última vez que lo vio fue en una estación de cercanías cuando tenía 7 años. Ramón la abrazó, le regaló la bufanda gris y le dijo que siempre iba a ser su niña valiente. Después desapareció. Marcos la escuchó y le dijo algo que la dejó inmóvil, que conocía ese nombre. Ramón Reyes aparecía en los archivos de una fundación de Grupo Elizondo para personas en rehabilitación de adicciones. Había ingresado hacía 3 años. Había completado el programa. Trabajaba como conserje en Tetuán. Vivía solo. Y en la ficha, en la sección de motivación principal, había escrito una sola línea: mi hija Valentina. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el viento en el jardín. Su padre estaba vivo, estaba sobrio, y ella era la razón. El encuentro fue en el refugio un jueves, exactamente 1 año después de la tormenta. Valentina llegó a las 8 con ropa propia, comprada con el sueldo de un trabajo en una clínica veterinaria de Chamartín. Marcos le había ofrecido pagarlo todo, pero ella se negó. Aceptaba vivienda y matrícula. El resto se lo ganaba ella. Se sentó en el mismo sillón donde Marcos había estado aquella noche, al otro lado del cristal. Pidió un zumo de naranja, porque no bebía alcohol, y esperó. A las 8:15, un hombre entró en el bar. Tenía 48 años, pero parecía mayor. Pelo gris cortado al rape, manos curtidas, hombros ligeramente encorvados como los de alguien que ha cargado mucho peso durante mucho tiempo. Vestía pantalones limpios, una camisa azul abotonada hasta arriba y unos zapatos que se notaba que había limpiado esa misma tarde con cuidado, como si prepararse para aquel momento hubiera requerido toda la dignidad que le quedaba. Ramón Reyes miró el bar como si estuviera en otro planeta. Vio las estanterías de whisky, los sillones de cuero, la iluminación dorada que hacía que todo pareciera pertenecer a un mundo al que él nunca había tenido acceso. Y entonces la vio a ella. Valentina se puso de pie. No corrió, no gritó, no lloró. Se quedó de pie junto al sillón con las manos a los costados y lo miró con los mismos ojos oscuros que él le había dado, con la misma mandíbula suave, con la misma forma de ladear la cabeza. Y Ramón la reconoció al instante, como se reconocen las cosas que uno lleva grabadas en la parte más profunda de sí mismo. Se acercó despacio, se detuvo a un paso, y en lugar de abrazarla, porque no sabía si tenía derecho, porque llevaba 12 años sin verla, y no sabía si ella lo odiaba o lo había olvidado, sacó del bolsillo de la camisa una foto pequeña, gastada por los bordes, con las esquinas dobladas de tanto tocarla. Valentina, a los 4 años, sentada en el balcón de Vallecas con un helado chorreándole por los dedos y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes. Ramón la había llevado consigo durante 15 años, a través de la adicción, las noches en albergues, la rehabilitación, las mañanas barriendo pasillos en un edificio de oficinas. Aquella foto era su ancla, su razón, su hija valiente. Valentina miró la foto, miró a su padre, y 12 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de cumpleaños sin llamadas, se condensaron en un solo gesto. Dio el paso que faltaba y lo abrazó. Marcos los observaba desde la barra con una copa de Ribera del Duero que no había tocado. 5 años después, Valentina era veterinaria en una clínica en Chamberí, a 3 calles del despacho donde Marcos había comenzado su imperio 20 años antes. Ramón vivía en un pequeño apartamento en Tetuán, seguía sobrio y cada domingo comía en La Moraleja con su hija, con Marcos y con Jueves, que se había convertido en un gato enorme y perezoso que dormía en todos los sillones de cuero, como si la mansión hubiera sido construida exclusivamente para él. Marcos nunca adoptó formalmente a Valentina. No hacía falta. Lo que existía entre ellos no necesitaba papeles ni etiquetas. Había nacido una noche de lluvia a través de un cristal,
Cuando un hombre que lo tenía todo miró a una chica que no tenía nada y reconoció en ella lo que el mundo entero había pasado por alto, que las personas que cuidan de otros, cuando ellas mismas se están cayendo a pedazos, son las únicas que realmente merecen que alguien cuide de ellas. La bufanda gris estaba doblada en su mesita de noche, junto a la foto del helado y una carta que Marcos le escribió el día de su graduación. Decía que la noche que la encontró fue la noche en que dejó de estar solo, y que si alguien le preguntaba cuál fue la mejor inversión de su vida, la respuesta no era ninguna empresa ni ningún contrato. La respuesta era un plato de nata para un gato llamado Jueves. Gloria nunca llamó. Roberto y ella se separaron 2 años después. Valentina pasaba a veces por Vallecas y miraba hacia el balcón del 4º piso. No sentía rencor. Sentía algo más maduro, la comprensión de que algunas personas no saben amar porque nadie les enseñó, y cada jueves por la noche, Valentina iba a El Refugio. Se sentaba junto al ventanal, pedía un zumo de naranja y miraba la lluvia caer, recordando la noche en que lo perdió todo y encontró todo al mismo tiempo. Afuera llovía, adentro estaba a salvo, y Jueves ronroneaba en algún lugar de la mansión, gordo y feliz, ajeno al hecho de que su rescate en una caja de cartón había sido el primer paso de una historia que demostró algo que el mundo olvida, que los milagros no llegan con trompetas. A veces llegan empapados, temblando, maullando dentro de una caja rota en mitad de una tormenta. Si esta historia te hizo sentir algo, te pido un gesto sencillo que para nosotros significa todo. Deja tu huella con un 1000 gracias de corazón. Cada apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por quedarte hasta el final. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.